de este pasaje, en primer lugar, el carácter certero del justo juicio de Dios. El carácter certero del justo juicio de Dios. Si desde el versículo 1 al versículo 12, el Señor nos enseña en este pasaje de la Escritura que Él continuará trayendo juicios en esta vida, de este lado de la eternidad, sobre hombres impenitentes. Los versículos 13, hermano, en adelante, enfatizan para nosotros el carácter certero de este juicio. En la medida que nosotros consideramos el capítulo 9 de Apocalipsis, somos confrontados, hermanos, con diferentes aspectos del juicio de Dios que resultan en una gran calamidad para los habitantes de la tierra. Y los versos que hoy nos ocupan, hermanos, resaltan que estos juicios no solamente son terribles, sino que también estos juicios son certeros, estos juicios van a ocurrir. Y quiero que mires, hermano, nuevamente el versículo 13. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Quiero que hagamos una pausa en este versículo. Hermanos, dice el texto, Juan está describiendo para nosotros, que cuando él oyó que la sexta trompeta se tocó, dice que él oyó una voz que salía del altar, de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Hermanos, evidentemente esta voz que Juan oyó es la voz misma de Dios dando instrucciones a este ángel acerca de qué es lo que debía de hacer. Y dice la Biblia, hermano, que la voz le dijo, o sea, Dios le ordenó a este ángel, al sexto ángel, dice: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Hermanos, quiero que notes que estos 2 versículos no solamente anuncian el comienzo de un nuevo juicio o un nuevo aspecto del juicio de Dios sobre pecadores impenitentes, sino que también resalta una vez más para nosotros el gobierno y el dominio soberano de Dios en la historia de la redención. Nada pasa en nuestras vidas, nada pasa en la historia de los hombres que Dios no ordene. Estos 4 ángeles que estaban atados, hermanos, hay muchos comentaristas bíblicos, hermanos, y yo estoy de acuerdo con ellos. Dicen que estos ángeles, hermanos, son ángeles caídos, son demonios que están atados. Y la expresión atados, hermanos, hace referencia al hecho de que estos ángeles están restringidos en contra de su voluntad para que no hagan, ¿verdad?, lo que ellos quieren hacer. Están restringidos no por Satanás, sino que están restringidos por el mismo Dios soberano, creador de todas las cosas. Y es por eso, hermano, que digo que este texto, hermano, resalta una vez más la verdad de que aún Satanás está bajo el dominio soberano de nuestro Dios. Satanás no puede hacer nada que Dios no ordene. Y una vez más, una y otra vez, Dios, en lo que anuncia este juicio severo sobre los hombres, consuela a su iglesia recordándole que, hermanos, este juicio severo y estos instrumentos de juicio están, como vimos la semana pasada, bajo el dominio de Satanás. Y quiero bajo el dominio de Dios, perdón. Y dice el texto, hermano, en el versículo 14, dice: y decía el sexto ángel que tenía las trompetas: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Hermanos, no quiero que pierdan de vista el carácter progresivo de estos juicios de Dios.
En el capítulo 6, y quiero resaltar de nuevo esto para ustedes porque no quiero que ustedes pierdan de vista la relación que hay en todo, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11 de Apocalipsis. En el capítulo 6 habla de los juicios que tendrían lugar como resultado de ¿qué? De la apertura de ¿qué? De sellos, de estos sellos que se encontraban en el rollo que estaba en la mano de Dios, el cual solamente Jesucristo podía abrir. Y esos juicios que tendrían lugar como resultado de la apertura de los sellos, hermanos, iban a dañar ¿qué cosa? Un cuarto de la creación. Tenemos ahora los juicios, hermanos, a través de las trompetas que han sido tocadas, y estos juicios que tendrían lugar como resultado del toque de esta trompeta, no solamente iban a afectar ahora un cuarto de la creación, sino que también iban a afectar ahora un poco más, una tercera parte de toda la creación, y aún más iba a afectar, hermano, la tercera parte de los habitantes de la tierra. En el capítulo, en los versículos anteriores, hermano, cuando la quinta trompeta sonó, recuerda que Dios le dio instrucciones específicas a Satanás y le dijo que no podía dañar ni a la hierba ni a nada verde, sino solamente a los hombres que no tenían el sello de Dios en su frente. Y el texto también nos dice que, amados hermanos, que Dios le dijo que no les permitió matarlos, sino que le dio autoridad solamente para atormentarlos. La sexta trompeta suena, y ahora Dios, hermano, da autoridad. Suelta a estos 4 ángeles, quita la restricción. Hermano, cuando dice que los soltó, recuerda que está hablando aquí en un sentido figurado. No está hablando de que estos ángeles estaban atados con cadenas físicas o estaban atados con cuerdas, sino que estaban restringidos por Dios, y ahora Dios quita la restricción para llevar a cabo a través de ellos, hermanos, juicio sobre los hombres de este lado de la eternidad. Y en esta ocasión Dios quiere comunicarle no solamente a su pueblo, sino también a los pecadores, de que este juicio y el terror de este juicio, hermano, es certero, va a pasar. Y esto lo sabemos, hermano, en el hecho de que el versículo 15 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido, dice el texto, preparados. ¿Preparados por quién? Por Dios. Y mira el nivel de detalle que usa Juan en este pasaje. Para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Y ese, hermano, y este nivel de precisión, de detalle, para la hora, el día, el mes y el año, es importante para nosotros en esta mañana, porque nos recuerda, hermanos, a cada uno de los que estamos bajo este techo, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará la rebelión de los hombres en esta tierra, y ese día es tan cierto como el día de hoy. Es tan cierto como que usted y yo estamos, hermanos, sentados en este lugar. Amados hermanos, y es por esto, hermanos, que lo primero que yo quiero enfatizar para ustedes es precisamente esto que tenemos en pantalla: el carácter certero del justo juicio de Dios. Dios quiere consolar a su pueblo, y Dios quiere también, amados hermanos, advertir a los pecadores que el pecado tiene consecuencias en esta vida y en la vida venidera. Que Dios ha establecido un día en el cual Él castigará, Él dará justa retribución a los hombres por sus pecados y por su rebelión a Dios. Y esta es una advertencia, hermano, muy pertinente para nosotros. La razón por la cual esta advertencia es tan importante es porque Eclesiastés capítulo 8, verso 11 dice de esta manera: como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, entregados enteramente para hacer el mal.
Quiero que tú escuches este versículo nuevamente. Dice, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Hermanos, lo que esto significa es que debido a que no tenemos una consecuencia muchas veces inmediata por nuestro pecado, pensamos que Dios puede ser burlado, pensamos que muchas veces que Dios no ve el pecado, pensamos, hermanos, muchas veces que el hombre es señor de su propio destino, que Dios ignora lo que estamos haciendo, no importa lo que hagamos, nada va a pasar. Sin embargo, hermano, este versículo, Apocalipsis capítulo 9, versos 13 al 14 y 15, nos confronta, nos advierte, amigo que me escuchas en esta mañana. El pecado tiene consecuencias. Las acciones tienen consecuencias. Nuestro pecado, nuestra rebelión no pasa apercibida delante de Dios, cuyos ojos examinan a los moradores de la tierra. Dios ha establecido un día, una hora, para juzgar nuestro pecado en este mundo. Pero también, amados hermanos, esta advertencia que encontramos en el verso 15, dice que Dios desató estos 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día y el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Nos advierte que si ciertamente Dios ha establecido un día, ha establecido un juicio que ocurrirá de este lado de la eternidad, también de esa misma manera Dios ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres eternamente. Si cierto es el juicio de este lado de la eternidad, cierto también es el juicio que Dios llevará a cabo al final de los días. Recuerda, cada uno de estos juicios, cada una de estas manifestaciones de la justicia de Dios de este lado de la eternidad, apuntan, hermanos, señalan a la verdad de que un día Dios va a juzgar eternamente el pecado de los hombres. Y yo quiero que esa verdad se quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón en esta mañana. El juicio de Dios por nuestro pecado, la retribución justa de parte de Dios sobre los hombres por causa de nuestro pecado, es cierta. Va a ocurrir de este lado de la eternidad y del otro lado de la eternidad. Nuestro pecado no es ignorado por Dios. Dios conoce nuestro pecado. Dios conoce nuestros corazones. Y recuerda, mi amada iglesia y mi amigo que estás aquí en esta mañana, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras palabras tienen consecuencias. Y Dios ha establecido un día en el cual va a traer justa retribución sobre los hombres por causa de su pecado. Quiero que mires conmigo, hermano. Hechos capítulo 17, verso 31. Hechos capítulo 17, verso 31. Vamos a leer desde el verso 30 hasta el verso 31. Amén. Dice la palabra de Dios: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Hermanos, quiero que tú consideres este versículo en luz de Apocalipsis capítulo 9. Y una vez más, de la misma manera que Dios ha establecido un día
una hora, un mes, un año en el cual Dios traerá justa retribución a los hombres de este lado de la eternidad. Dios también ha establecido un día en el cual juzgará a todos los hombres por causa de su pecado por medio de Jesucristo. Y no quiero que pierdan de vista, hermano, el carácter certero de este juicio, no solamente en Apocalipsis, sino también en el libro de los Hechos. Dice el texto, hermano, que Dios, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Hermanos, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 9, verso 13 en adelante, a la luz de la revelación bíblica, a la luz de toda la Biblia, teniendo en cuenta el contexto bíblico, hermanos, nosotros llegamos a la conclusión de que Apocalipsis capítulo 9 fue escrito para consolar a la iglesia y para advertir a los no creyentes de que Dios ha establecido un día en el cual juzgará el pecado del hombre de este lado de la eternidad y también del otro lado de la eternidad. Y ese juicio es un juicio certero, es un juicio que no podemos evitar, y la respuesta adecuada a esa realidad es arrepentirnos de nuestro pecado. Y una vez más, esta advertencia no solamente es dada para pecadores que están fuera de la iglesia, esta advertencia también es dada para aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la misma. Amados hermanos, el profeta Habacuc también nos advierte acerca del carácter certero del juicio de Dios sobre los hombres en este mundo y en el siglo venidero. De esta manera, Habacuc capítulo 2, verso 3 al 4, no lo busque por cuestión de tiempo, yo lo voy a leer. Dice el texto: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Fíjate las palabras de Habacuc, hermano. Al pueblo de Dios y a sus contemporáneos, Dios anuncia, hermano, que va a traer juicio también sobre todos los hombres. Y mira las palabras que Habacuc usa. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hasta el fin. Hermanos, una vez más, como el libro de Eclesiastés dice, muchas veces los hombres piensan que porque no tenemos consecuencias inmediatas por nuestro pecado, Dios ignora nuestro pecado. Apocalipsis capítulo 9 nos enseña que no es verdad. La Biblia en su totalidad nos enseña, hermano, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará, aunque ese tiempo demorara. Aunque nosotros consideremos que ese tiempo se tarda, ese tiempo, hermano, dice que la visión no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. Hermano, mira lo que dice Habacuc aquí. Porque la intención de Dios a través del profeta Habacuc, y es la misma, hermano, es la misma intención que él tiene con Apocalipsis capítulo 9. Cuando Apocalipsis fue escrito para una iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba siendo, hermano, maltratada, estaban siendo, hermano, lastimados por personas impías, por hombres impenitentes. En su tiempo, la iglesia, hermano, a la cual Apocalipsis se le escribió, ellos veían cómo los impíos prosperaban y cómo ellos eran maltratados, eran puestos, muchos de ellos habían sido muertos por causa de la fe. Y es por eso que Apocalipsis capítulo 6 nos presenta la oración de la iglesia triunfante, clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengarás nuestra sangre de los moradores de la tierra? Y a la iglesia militante Dios los anima diciéndole, a través no solamente de Habacuc, sino también a través de Apocalipsis: aunque la visión tardare,
Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Es aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, quiero que consideres conmigo esta verdad. En luz de que el juicio de Dios es inevitable en este mundo y en el mundo venidero, la respuesta adecuada a esa verdad es arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo. Mas el justo por la fe vivirá. En segundo lugar, yo quiero que tú consideres conmigo en esta mañana la calamidad que resulta de los justos juicios de Dios. Quiero que mires, hermano, vamos a revisar Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9 y vamos a estar mirando el verso 16 hasta el verso 19. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones, yo escuché su número. Y así como vi en la visión, los caballos y los que los montaban, los jinetes, tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes que tienen cabezas y con ellas hacen daño. Yo quiero que meditemos, hermano, que consideremos estos versículos con detenimiento. Nuevamente, una vez más dice Juan en el verso 16, le está describiendo el número del ejército. Y cuando él dice, hermano, que eran 200 millones, yo escuché su número. Esta expresión, 200 millones, es un número simbólico que habla de la gran multitud de este ejército, que a través del cual Dios iba a traer juicio sobre las naciones. Y en el verso 17 dice, y así como vi en la visión, los caballos y a los que los montaban, los jinetes, tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Y quiero que notes, hermano, que dice, la cabeza de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Cuando Juan dice que las cabezas de los caballos eran como leones, una vez más nos está recordando que Juan está usando un lenguaje simbólico para describir a su audiencia lo que él estaba mirando. Y él usa este lenguaje, cabezas como leones, para describir, hermano, la ferocidad de este ejército de demonios a través de los cuales Dios iba a traer juicio a la tierra. Y quiero que notes, hermano, el resultado de este juicio. Dice en el verso 18, la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. ¿Qué significa esto? Hermanos, muchos comentaristas bíblicos hacen referencia a que cuando dice que la tercera parte de la humanidad fue muerta, cuando dice que fueron muertas, está hablando de que la tercera, como resultado de este juicio, del toque de la sexta trompeta, murieron literalmente la tercera parte de la humanidad. Y lo que está hablando, hermano, es de muerte física. La idea que está transmitiendo aquí Juan, hermano, es que como resultado del juicio que Dios llevaría a cabo a través de estos 4 ángeles que fueron sueltos, mucha gente iba a morir, lo cual nos hace preguntarnos, ¿cómo es posible que por medio del ministerio y la agencia de Satanás y demonios, que son seres espirituales, hombres y mujeres mueran físicamente? Y muchos comentaristas, hermanos, acertadamente dicen que a lo que Juan se está refiriendo es que el diablo y sus demonios, hermanos, por medio, usando también la maldad de los hombres, haría que hombres,
los hombres se matasen entre ellos. Dios iba a entregar a la humanidad a este juicio en el cual Satanás mismo incitaría a los hombres a asesinarse unos a otros, a matarse unos a otros, y como resultado una gran parte de la humanidad moriría físicamente. Pero también, hermanos, como resultado de este juicio, no solamente vemos que muchas personas morirían, sino que también, hermanos, muchas personas serían engañados por parte, hermano, como resultado del juicio de estos demonios, a través de estos demonios. Y esto lo vemos en el hecho de que dice el texto, hermano, en el verso 19, porque en el verso 18 dice: la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego. Hermanos, el fuego es un símbolo de juicio de Dios, por el fuego. Y dice el texto, hermano, también el humo y el azufre. ¿A qué hace referencia el humo? El humo, hermano, está haciendo referencia, es una palabra que hace referencia en la Biblia a confusión. Y cuando usted lee el capítulo 9, quiero que compares ese versículo con el versículo 2. Apocalipsis capítulo 9, verso 2. Dice que cuando a este ángel que había caído del cielo a la tierra, dice que abrió el pozo del abismo. Dice el texto, hermano, que subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Cuando usted lee el versículo 18 en contraste o en luz del versículo 2, y usted lee también el versículo 18, dentro del contexto del versículo 19, usted se da cuenta, hermano, que el humo del cual está hablando aquí, hermano, hace referencia a la confusión que Dios iba a traer como parte de su juicio sobre pecadores impenitentes a través, amados hermanos, de falsos profetas, falsos pastores que predicarían un falso evangelio para confundir a la gente. Hermanos, y esto es algo que no es que pasará. Esto es algo que pasó en el tiempo de Juan y está pasando hoy también. Y continuará pasando hasta el día en que Cristo venga por la iglesia. Hermanos, cuando Dios decide traer justa retribución a los hombres por causa de su rebelión, hermano, una gran calamidad ocurre como resultado. Porque nuestra rebelión, el juicio de Dios por nuestro pecado, nos afecta físicamente, pero también nos afecta, hermano, espiritualmente. Cuando usted ve alrededor nuestro esta gran cantidad de congregaciones y de pastores que se han levantado con un falso evangelio, con una falsa predicación, ese es el cumplimiento, el resultado del toque de la sexta trompeta. Cuando usted ve, amados hermanos, esta gran cantidad de apóstoles modernos, de esta gran cantidad de pastoras que hay, autodenominadas pastoras en el mundo evangélico, eso es resultado, hermanos, del juicio de Dios como de la sexta trompeta. Dios trae confusión a los hombres como justa retribución por su pecado y su rebelión. Y esa es una gran calamidad. Si la calamidad de morir es terrible, la calamidad resultante de este juicio que se expresa en la confusión del evangelio es mucho más terrible. Un pastor decía, hermanos, que cuando una persona es expuesta por un periodo de tiempo, es expuesta, hermano, a la predicación falsa del evangelio. Dice, esta predicación falsa vacuna a las personas en contra del evangelio verdadero.
Y eso es juicio de Dios. A personas que rechazan la predicación fiel de la palabra y buscan, hermanos, rechazan las demandas de Dios, rechazan el llamado de Dios por medio de la predicación fiel de su palabra. Dios trae juicio sobre ellos en este mundo, entregando a predicadores falsos que confunden las verdades del Evangelio. ¿Cuán terrible es eso? Dice el texto, hermano, verso 19, nuevamente, porque el poder de los caballos está en su boca. Estaba haciendo referencia a la confusión que traerán, hermano, que ocurriría como resultado del juicio de Dios por los pecados de los hombres. Hermanos, y una vez más, tú y yo no podemos considerar este versículo y entender la gravedad de lo que está pasando si no lo consideramos en el contexto de estos versículos. Usted recuerda, hermano, en los capítulos anteriores, dice, hermano, en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 9, dice la Biblia, hermano, que en el verso 6 dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Dios estaba trayendo juicio sobre ellos, y Dios le había dado autoridad a los demonios para que los atormentaran, no los mataran, y como resultado del tormento, dice la Biblia que los hombres, los habitantes de la tierra, anhelarían morirse y la muerte iría de ellos. Sin embargo, ellos continúan en su pecado y Dios trae otro juicio sobre ellos, juicio más severo, una calamidad mucho más grande. Y ahora Dios los entrega, hermano, a la confusión de falsos profetas, de un falso evangelio, y lo entrega a un juicio en el cual muchos de ellos mueren por causa de su pecado. ¡Cuán terrible! Por eso decía al principio este mensaje, hermano, que vivir una vida de desobediencia a Dios es la decisión más terrible que los hombres podemos tomar, porque nos expone, nos hace objetos de las manifestaciones más terribles de la ira de Dios en este mundo y en el mundo venidero. Como por último, hermano, después de haber considerado el carácter certero del juicio de Dios, aunque demore, vendrá. Después de haber considerado la calamidad que resulta de los justos juicios de Dios, quiero terminar con ustedes, hermanos, en esta mañana, considerando la respuesta del hombre a los justos juicios de Dios. La respuesta del hombre a los justos juicios de Dios. Hermanos, desde el capítulo 6, una vez más, hemos visto diferentes manifestaciones de juicio. Hermanos, llevamos varias semanas, algunas semanas, hablando de las manifestaciones de los juicios de Dios, cómo Dios de una manera progresiva ha traído juicios que afectan no solamente la creación, sino que afectan cada aspecto de nuestra existencia. Hermano, y aunque estos juicios son severos y son terribles, hermanos, es asombroso. Es mucho más terrible y mucho más asombroso es ver la respuesta, cómo el hombre responde en su estado natural a la manifestación del juicio de Dios. Mira conmigo el verso 20. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Así termina el capítulo 9 de Apocalipsis. Yo estoy seguro, hermano, que la mayoría de nosotros, especialmente para aquellos que han leído por primera vez Apocalipsis ahora que lo estamos estudiando, cuando leyeron o consideramos
el capítulo 6 en adelante, especialmente el capítulo 9, quizás muchos de nosotros dijimos o pensamos, wow, cuán severo es el juicio de Dios. Cuán severo, cómo Dios puede juzgar al hombre de esta manera. Al final del día, no somos tan malos. Sin embargo, hermanos, yo quiero resaltar para ustedes, antes de ver la respuesta del hombre, yo quiero resaltar para ustedes que todos estos juicios, no solamente los del capítulo 9 que Dios lleva a cabo a través de Satanás y los demonios, todos estos juicios de este lado de la eternidad, relatados desde el capítulo 6 hasta el capítulo 11, tienen como propósito no solamente, hermano, glorificar la justicia de Dios, sino que también tienen como propósito advertir a los hombres y llamarlos al arrepentimiento. Y esto lo sabemos porque dice el texto que el resto de la humanidad que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron. Y en el verso 21 vuelve a enfatizar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Hermanos, todos estos juicios tienen como propósito llevar al hombre a mirar a Cristo. Todos estos juicios temporales tienen como propósito advertir al hombre de un juicio mayor para que los hombres se arrepientan. Sin embargo, dice el texto que los hombres no se arrepintieron de su idolatría y de adorar a los demonios. Hermano, ¿qué nos enseña esto? ¿Cómo es posible que después de ver estas manifestaciones de la justicia de Dios, cómo es posible que estos hombres que en un momento determinado, siendo atormentados por demonios, anhelaban morirse y la muerte huía de ellos, y Dios continúa juzgando su pecado y su rebelión, y ahora muchos de ellos mueren? ¿Cómo es posible que el hombre no responda adecuadamente a esta advertencia? ¿Por qué es que estos hombres, los moradores de la tierra, no se arrepintieron? ¿Cuál es la razón? Oh, hermano, en estos dos versículos nosotros tenemos tanto que aprender acerca de ti y de mí, acerca del hombre en su estado natural. Amados hermanos, cuando nosotros leemos el versículo 20, el versículo 21, somos recordados, hermanos, que la razón por la cual el hombre no se arrepiente en su estado natural, a pesar de que Dios trae juicios temporales sobre ellos, es por el efecto del pecado en la naturaleza humana. El pecado, cuando el pecado entró al mundo, hermano, el pecado afectó toda la totalidad de nuestro ser. Afectó nuestra voluntad, afectó nuestro entendimiento y afectó nuestras emociones. El pecado, hermano, inhabilitó al hombre para que el hombre pudiera responder adecuadamente a la revelación que Dios ha hecho de él en su palabra. El pecado inhabilitó, hermano, depravó tanto nuestra naturaleza que inhabilitó al hombre para que el hombre, amados hermanos, no pudiera entender a Dios, no pudiera amar a Dios y no pudiera obedecer a Dios. Es por esa causa que el hombre natural no se arrepiente aún cuando Dios juzga su pecado con juicios temporales. Hermanos, yo quiero que tú, cuando tú pienses en mires estos versículos, tú puedas ver, hermanos, el efecto del pecado y la progresión del mal y del pecado en la raza humana. Cuán desesperante es la condición del hombre sin Cristo. Cuando, especialmente, hermano, en este país, han ocurrido a lo largo de la historia de este país muchos eventos que son catastróficos. No solamente catastróficos en la naturaleza, sino han habido masacres, han habido eventos terroristas de todas clases. Y creo que uno de los eventos terroristas más
renombrados o más que ha quedado en la mente de las personas de este país es el ataque terrorista del 9/11, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de este país cuando años atrás, hermano, cada vez que había un ataque terrorista o había una gran calamidad? ¿Qué hacía esta sociedad? Generalmente se volvían ¿a qué? A orar. Y en luz de estos eventos, hermanos, terroristas que han pasado y masacres que han pasado, han abierto las oportunidades para que las personas vayan ¿a qué? A orar. A orar. Sin embargo, hermano, usted ve que en la nación estadounidense, la sociedad estadounidense de este país, independientemente de la crisis que estemos pasando, independientemente de la calamidad que estamos pasando, ya ni siquiera los religiosos oran. Cuando usted ve la respuesta de este país, de la sociedad norteamericana, a los ataques del 9/11 y la respuesta de la sociedad norteamericana a la epidemia del COVID, usted va a ver una gran diferencia. Y eso habla del endurecimiento del corazón del hombre, que ni aún muriéndose, el hombre en su estado natural puede decir: yo necesito un Salvador, yo necesito de la gracia de Dios, hermano. Y eso se ve no solamente en la sociedad norteamericana, sino que también se ve en la iglesia norteamericana. Muchas personas, no importa cuántos juicios Dios trae temporales, Dios trae enfermedad, muchas personas son atormentadas por demonios como advertencia de Dios para que se arrepientan. Y hermano, están siendo atormentados, están muriéndose, y aún así no se arrepienten de su pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ha hermano, afectado tal manera nuestra naturaleza, que a menos que Dios intervenga sobrenaturalmente en nuestra vida, el hombre no puede, hermano, responder adecuadamente al juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 20, capítulo 9, verso 20, nos recuerda, hermano, del efecto. La respuesta de los hombres denota el efecto de la depravación de la naturaleza humana, pero también nos recuerda la necesidad de un Salvador. Es evidente que el hombre no puede salvarse por sí mismo. Amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, para que nosotros podamos escapar de la ira santa de Dios, el hombre necesita un Salvador que ocupe nuestro lugar. Debido al efecto del pecado en el intelecto del hombre, necesitamos un Salvador que venga, o que viniera, hermano, y que nos revelara a Dios, y que abriera nuestros ojos para que podamos ver la gloria de Dios revelada en su palabra. Debido al efecto del pecado, hermano, en nuestra voluntad, necesitamos un Salvador que ocupara nuestro lugar en la vida y viviera, hermanos, una vida perfecta en nuestro lugar. Debido al efecto del pecado en nuestra voluntad, necesitamos un Salvador que ocupara nuestro lugar y muriera en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestra rebelión, y que por medio de él pudiéramos obtener un nuevo corazón. Por causa del efecto del pecado en nuestra naturaleza, el hombre necesita nacer de nuevo para que podamos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Y ese Salvador es Jesucristo. Por eso Apocalipsis capítulo 5, verso 9, dice de esta manera: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la alabanza, la honra y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo tú y yo respondemos a esta verdad? Hermanos, se puede haber considerado lo que hemos visto en el capítulo 9, el carácter certero del juicio de Dios. Después de haber considerado, hermanos, la calamidad que resulta de los justos juicios de Dios, y después de haber considerado la respuesta del hombre a los justos juicios de Dios, ¿cómo tú y yo respondemos a esta verdad?
porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo y porque Dios no toma a la ligera nuestro pecado. Si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, tú estás fuera de Cristo, tú necesitas venir a Él. Tú necesitas arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo. Dice la Biblia, el hombre, el alma del hombre, dice, en su pecado se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Pon tu fe en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados para que Dios te perdone y seas salvo de la ira presente y la ira venidera de Dios. Amados hermanos, porque Dios trae juicio a los hombres por medio de falsos profetas y un falso evangelio. Tú y yo como iglesia debemos ser selectivos en qué evangelio escuchamos, qué predicación escuchamos, qué pastor escuchamos, porque un falso evangelio, una falsa predicación, lejos de llevarnos a Dios, lejos de abrir nuestro entendimiento para que podamos entender la verdad de Dios, lo que trae es confusión y vacuna el alma del hombre en contra del evangelio. Porque el juicio de Dios es certero y es inevitable. Tú y yo como iglesia debemos predicar a Cristo y dar a conocer a Cristo como el único Salvador. En esta semana tú y yo debemos de decir al mundo, debemos decir a Dalha que en Cristo hay salvación, que el juicio de Dios es certero, pero que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Predica a Cristo, haz discípulos de todas las naciones. Hermanos, y por último, si tú eres creyente, si tú estás en Cristo, cuando tú consideras la calamidad de lo que resulta los justos juicios de Dios, cuando tú consideras la respuesta de los hombres en su estado natural al justo juicio de Dios, hermano, debe llevarte a ti a adorar a Dios por la gracia y la misericordia que ha tenido contigo, que te ha dado un nuevo corazón y te ha salvado. Esta verdad debe llevar a la iglesia a adorar a Dios por la salvación que tenemos en Cristo, por el perdón de nuestros pecados. Esta verdad debe llevarnos, hermano, a glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Teniendo esto en mente, hermano, quiero invitarte a que te pongas en pie. Y vamos a responder a esta verdad. Adorando a Dios. Vamos a cantar nuevamente este canto, Anciano de Días. Y quiero invitarte a que tú pongas tu esperanza, tu fe en Jesucristo, el único que te puede salvar. Vamos a cantar al Señor, hermano, Anciano de Días.